Rafael Ferraz era un hombre de 38 años, que para el mundo de los negocios parecía inquebrantable. Dueño de empresas sólidas y de una fortuna construida con disciplina y visión, era visto como ejemplo de éxito y poder. Pero dentro de su propia casa, tras la muerte prematura de su esposa, su vida se había convertido en un laberinto de sombras y silencio, apenas cortado por el llanto constante de sus hijas gemelas recién nacidas. La mansión imponente, antes sinónimo de conquistas, ahora parecía una prisión dorada. Rafael caminaba de un lado a otro con profundas ojeras, el traje arrugado y la mirada perdida. Se habían llamado médicos renombrados, especialistas caros se turnaban por los pasillos, pero ninguno conseguía traer alivio a aquellas niñas de apenas 3 meses. Y cada noche mal dormida pesaba como si décadas enteras cayeran sobre sus hombros. Fue en ese ambiente asfixiante que Renata apareció por primera vez. Joven de 24 años, sencilla, de hablar suave, llevaba en los ojos una melancolía que delataba heridas antiguas. Había perdido un bebé poco tiempo antes, y quizá por eso transmitía una sensibilidad rara en cada gesto. Contratada como empleada de limpieza, entró en la casa sin alardes, solo con la esperanza de conseguir un trabajo fijo para mantener a su madre anciana. Aquel día, mientras pasaba el trapo por el frío piso de mármol de la sala, escuchó el llanto de las gemelas resonando por los pasillos. El sonido era tan penetrante que parecía atravesar paredes y corazones. Sin saber explicar por qué, dejó el balde en un rincón y subió las escaleras con pasos vacilantes, como si algo la empujara hacia ese cuarto tomado por la desesperación. El cuarto de las gemelas parecía un retrato de lujo y desamparo al mismo tiempo. Las paredes, en un tono rosa suave, adornado con molduras doradas, contrastaban con el ambiente pesado y saturado por el llanto insistente de las pequeñas. Niñeras y enfermeras ya no sabían qué hacer, y cada una se turnaba con las niñas en brazos, como si estuvieran en una danza extenuante, sin música y sin esperanza. Rafael, de pie al lado de la cuna, apretaba las sienes con fuerza, intentando sofocar la angustia que crecía en oleadas dentro de él. El hombre que comandaba reuniones millonarias no tenía ningún poder ante las lágrimas de sus hijas. Renata entró tímidamente en la habitación, dudando en la puerta. Su ropa sencilla desentonaba con la sofisticación del lugar: un uniforme azul gastado, zapatillas descoloridas y manos marcadas por el trabajo duro. Aún así, había algo en su presencia que rompió, por un instante, la atmósfera asfixiante. Nadie notó cuando se acercó a la cuna. Solo Rafael alzó sus ojos cansados, quizá a punto de pedirle que saliera. Pero antes de que se dijera una palabra, Renata se inclinó sobre las niñas, acomodó la manta arrugada y las tomó en brazos, una a cada lado del pecho. Lo que sucedió después pareció imposible para todos los presentes. El llanto cesó como por encanto. El silencio repentino fue tan impactante que hasta el ruido del viento en las ventanas pareció intensificarse. Rafael abrió los ojos de par en par, incrédulo. Las niñeras se miraron entre sí, asombradas. Aquellas niñas a las que ni siquiera sedantes ligeros habían logrado calmar, de repente respiraban tranquilas, acurrucadas en el regazo de la empleada de limpieza. Renata cerró los ojos por un instante, como si ella también necesitara ese alivio, y acarició el cabello ralo de las bebés con una delicadeza que no se aprende en manuales de enfermería. Allí no había técnica, había dolor y amor mezclados. El dolor de quien había perdido un hijo, el amor de quien no conseguía dejar de ser madre, aún sin tener ya un bebé al que llamar suyo. El pecho de Rafael se apretó, no por la impotencia esta vez, sino por algo que no sabía nombrar: gratitud, tal vez esperanza. Por primera vez en meses sintió que todavía existía una posibilidad de paz dentro de aquella casa.
El impacto de aquella escena corrió por la mansión como un susurro prohibido. En pocos minutos, todos los empleados ya sabían que la nueva limpiadora había logrado acallar el llanto que ni los mejores médicos explicaban. Lo que debería ser solo un alivio se convirtió en tema de conversación en los pasillos, en los cuchicheos de la cocina y hasta en las miradas cruzadas en el jardín. Rafael, sin embargo, permaneció allí, quieto, observando a Renata mecer a sus hijas como si fuera algo natural, como si hubiera nacido para ello. El silencio, antes inimaginable, ahora le traía lágrimas a los ojos, lágrimas de alivio y al mismo tiempo de culpa. ¿Por qué él no había conseguido ser ese abrazo para sus propias niñas? ¿Por qué una extraña, que apenas conocía a su familia, tenía el don de hacerlas dormir en segundos? Mientras esos pensamientos lo desgarraban por dentro, Renata no buscaba explicación. En su interior era como si el universo le hubiera dado, aunque fuera por instantes, una nueva oportunidad de sentir lo que perdió cuando sepultó a su bebé. Había un vacío que nadie llenaba y ahora, con aquellas niñas respirando en su pecho, se permitía olvidar por un segundo el sabor amargo de la pérdida. Pero no todos recibieron aquella escena con ternura. En el piso de abajo, una mujer observaba por las cámaras de vigilancia lo que sucedía en el cuarto. La doctora Casia, la pediatra de la familia. Sus ojos fríos siguieron cada movimiento de Renata y su mandíbula tensa delataba una mezcla de rabia y miedo. Meses de manipulaciones, de medicamentos recetados para mantener a las bebés dependientes de sus cuidados, estaban a punto de desmoronarse ante una simple limpiadora. Lo que para Rafael parecía un milagro, para Casia era una amenaza mortal a su plan silencioso de ganar espacio en el corazón del viudo. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa de vidrio mientras pensaba cómo revertir aquello. Sabía que, si no actuaba rápido, todo el esfuerzo calculado se vendría abajo y junto con él, la posibilidad de volverse indispensable para aquella familia. Mientras Renata se emocionaba con el sueño tranquilo de las niñas, un nuevo capítulo de intriga y peligro empezaba a escribirse, sin que ella siquiera lo sospechara. Aquella misma noche, la mansión pareció respirar distinto. Por primera vez en semanas, el silencio reinaba en los pasillos. Las niñeras, aliviadas, cuchicheaban entre sí, agradeciendo en voz baja la intervención inesperada de Renata. Algunas incluso la miraban con respeto, casi con reverencia, como si cargara un don sobrenatural. Rafael, sentado en el sofá de la sala, no conseguía apartar la imagen de sus hijas durmiendo en el regazo de la joven. La escena se repetía en su mente como un recuerdo imposible de borrar. Él, un hombre acostumbrado a soluciones rápidas, cifras altas y respuestas concretas, ahora se veía dependiente de algo que no conseguía explicar. No era dinero, no era medicina, no era poder. Era apenas la presencia de una muchacha humilde que llevaba paz al corazón de sus hijas. Rafael sentía una mezcla de gratitud e inquietud. La gratitud era obvia, el llanto había cesado. Pero la inquietud venía de la sensación de que algo estaba fuera de lugar, como si hubiera perdido el control de su propio hogar. Por primera vez, no era él quien decidía los rumbos. Al mismo tiempo, algo dentro de él se encendía, una chispa que hacía mucho estaba apagada. La esperanza de que quizá no estuviera condenado a vivir el duelo como una prisión eterna. Mientras tanto, Renata, en el cuarto de las niñas, permanecía despierta aunque las bebés ya dormían. Sentada en una butaca, acariciaba levemente los brazos de las pequeñas, como si quisiera prolongar ese instante. En su interior, sabía que en cualquier momento alguien podría entrar y quitarle a las niñas de los brazos. Entonces, cerraba los ojos e intentaba grabar cada detalle. El calorcito de los cuerpos pequeños, el ritmo acompasado de la respiración,
el olorcito dulce a leche. Para ella, aquel momento era más que trabajo. Era como reencontrar por algunos instantes a la hija que había perdido. No obstante, lejos de allí, en un rincón de la casa donde la luz era más escasa, la doctora Cassia masticaba su propia furia. Sus pensamientos eran una mezcla de indignación y cálculo. ¿Cómo podría permitir que una simple limpiadora amenazara todo lo que había construido? No, no lo aceptaría. En su fuero interno hizo un juramento silencioso. Si Renata representaba un riesgo, entonces sería eliminada, costara lo que costase. A la mañana siguiente, el sol atravesaba los ventanales altos de la mansión, esparciendo reflejos dorados por el piso de mármol. Era un día aparentemente tranquilo, pero cargado de una tensión invisible. Rafael tomaba café solo, pensativo, mientras hojeaba el periódico sin realmente leerlo. Su mente estaba lejos, atrapada en la imagen de la noche anterior. Cuando Renata apareció discretamente por la cocina, llevando una bandeja con panes para los empleados, él la siguió con la mirada por unos segundos. Había algo magnético en aquella presencia, una serenidad que contrastaba con el caos de su propia alma. No dijo nada, solo continuó observándola, como si quisiera descifrar el enigma que ella representaba. Las niñeras, por su parte, ya cuchicheaban sin parar. Algunas decían que Renata tenía manos de ángel. Otras insinuaban que tal vez era brujería. En medio de esa efervescencia de comentarios, la única certeza era que la atmósfera de la casa había cambiado desde su llegada. Sin embargo, no todos compartían ese encanto. La doctora Cassia, al llegar para su visita matinal, trajo consigo no solo el maletín de médica, sino una mirada fría, cargada de cálculo. Entró saludando a todos con educación ensayada, pero su objetivo estaba bien definido. Renata la observó con atención, midiendo cada gesto, cada mirada. Percibió cómo Rafael, aunque intentara disimular, seguía a la joven con los ojos, y eso bastó para avivar aún más la llama de celos y rabia que ya la consumía. Durante el examen de las bebés, Cassia elevó la voz a propósito, señalando problemas inexistentes, insinuando que las niñas aún necesitaban cuidados delicados y medicamentos que solo ella sabría prescribir. Hablaba con términos médicos rebuscados, intentando imponer autoridad, pero el detalle que la incomodó profundamente fue el siguiente. Incluso ante la médica, las gemelas permanecían tranquilas, seguras en la cuna tras una noche en paz. Ese contraste estridente corroía a Cassia por dentro. En su mente era como si Renata le hubiera robado algo que le pertenecía, no solo el control de las niñas, sino también la posibilidad de volverse indispensable para Rafael. Se dio cuenta de que no bastaría con manipular medicamentos. Tendría que ir más allá, ser más cruel, si quería destruir la amenaza que ahora se erguía en la figura de aquella simple limpiadora. Esa tarde, Rafael intentó concentrarse en algunos documentos del despacho improvisado dentro de la mansión, pero cada línea parecía perder el sentido. Su mente volvía siempre a la escena de la noche anterior y a la presencia de Renata. No quería admitirlo, pero había algo reconfortante en aquella joven que lo hacía sentirse menos solo en el luto. Mientras tanto, Renata continuaba con sus tareas simples. Fregaba el piso, organizaba la despensa, limpiaba vidrios. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era la forma en que siempre encontraba un modo de asomarse al cuarto de las niñas. Si escuchaba un quejido o un breve llanto, su corazón se aceleraba. Era casi instintivo, como si las bebés se hubieran convertido en una extensión de su propia alma. Las niñeras, que antes miraban a la joven con indiferencia, ahora la rodeaban de preguntas. ¿Cómo había conseguido calmarlas? ¿Qué truco había usado? Renata solo sonreía tímida, sin respuesta. Para ella no había explicación científica ni mágica. Era simplemente
amor desbordando. No obstante, en el jardín, con el disfraz de una lectura calma, Casia lo observaba todo. Notaba cada detalle, desde la manera en que Rafael se pasaba la mano por el cabello al ver a Renata cruzar el pasillo, hasta la súbita confianza de las niñeras en la limpiadora. Y aquello era inaceptable. Dentro de su cabeza, un plan empezaba a tomar forma. Si no podía destruir a Renata por su trabajo, lo haría manchando su reputación. Al fin y al cabo, nada debilita más a alguien que una mentira bien contada en el entorno adecuado. El primer paso de Casia fue sembrar la duda en el corazón de Rafael. Durante una conversación aparentemente casual, insinuó que algunas empleadas podrían estar sobrepasando límites, queriendo parecer más importantes de lo que realmente eran. Hablaba con aire de preocupación, como si solo advirtiera por cuidado. Rafael, ya cansado y emocionalmente fragilizado, escuchó en silencio. No quería creer que hubiese segundas intenciones en Renata, pero tampoco podía ignorar el peso de la palabra de una médica renombrada. El veneno de la duda fue plantado, aunque pequeño. Mientras tanto, Renata seguía su rutina, completamente ajena a lo que se tramaba contra ella. Continuaba ofreciendo ayuda a las niñeras, cuidando de las niñas con cariño y hasta arrancando sonrisas a algunos empleados más adustos. Había, en aquella mirada sencilla, una luz que transformaba la atmósfera pesada de la casa en algo más humano. Pero la bondad de Renata era precisamente lo que más irritaba a Casia, porque cuanto más genuina se mostraba, más difícil sería destruirla sin parecer envidiosa. Entonces decidió que necesitaba pruebas, o al menos algo que pareciera una prueba. Mandó discretamente a un empleado de confianza a vigilar los pasos de la limpiadora, anotar horarios, inventar deslices. En su fuero interno creía que toda persona humilde tenía algo que esconder y bastaba con escarbar un poco para convertirlo en munición. La mansión, antes escenario de dolor y silencio, empezaba a transformarse en un tablero de intrigas, donde cada mirada escondía una estrategia y cada palabra cargaba más de lo que decía. A la mañana siguiente, la mansión parecía vivir en dos mundos distintos. Por un lado, Renata, con su rutina sencilla, lavaba sábanas al sonido de los pajaritos que posaban en el jardín, manteniendo la misma calma de siempre. Por otro, Casia maquinaba en silencio, estudiando cada movimiento como quien prepara un jaque mate. Al ver a Rafael jugar por unos minutos con las gemelas, Renata no contuvo una sonrisa, aún cansada. Para ella, verlas tranquilas ya era un premio. Rafael, por su parte, notó que estaba sonriendo también, algo raro desde la muerte de su esposa. Ese detalle no pasó desapercibido para la médica, que al percibir el intercambio de miradas entre patrón y limpiadora, sintió un nudo de rabia apretarle la garganta. Decidió actuar de forma más incisiva. Pidió hablar con Rafael en privado, en el consultorio improvisado. Con aire serio, le mostró algunos papeles con recetas antiguas, insinuando que los medicamentos se habían suspendido demasiado pronto y que eso podría poner a las niñas en riesgo. Hablaba con la autoridad de quien detiene el conocimiento, pero en su corazón el objetivo era otro: hacerle creer que la calma traída por Renata no pasaba de una coincidencia pasajera. Rafael escuchó, pero no respondió de inmediato. En el fondo, algo en él seguía resistiéndose a aceptar esas palabras, pero la duda empezaba a crecer como una sombra. Mientras Rafael luchaba con sus incertidumbres, Renata continuaba ganando pequeños espacios dentro de la casa. No hacía nada por ambición, solo seguía su instinto de cuidar. Cierta tarde, cuando una de las niñeras dejó la mamadera al fuego, fue Renata quien corrió, apagó el fogón y la preparó de nuevo, salvando el día de una tragedia doméstica. La escena fue vista por otra empleada, que no tardó en difundir por los pasillos. Si no fuera por la muchacha, la cocina se habría incendiado.
El comentario corrió rápido, reforzando aún más el aura casi milagrosa que rodeaba a la limpiadora. Para las niñas, ella ya se había convertido en sinónimo de seguridad. Para el resto de la casa, era casi una guardiana invisible. Pero para Cassia, aquello sonaba a un desafío directo, una afrenta. Decidida a cambiar el juego, comenzó a esparcir pequeñas insinuaciones entre los empleados. Decía que Renata disfrutaba llamar la atención, que hacía todo para atraer la mirada del patrón, que tal vez buscaba algo más que el salario. Las palabras, cargadas de veneno, empezaron a infiltrarse en oídos curiosos. Aunque muchos no lo creyeran, la duda estaba lanzada. Renata, ingenua, no percibía el clima extraño que comenzaba a formarse a su alrededor. Estaba demasiado ocupada meciendo a las bebés y aprovechando la sensación de tener de nuevo un motivo para sonreír. Pero cada sonrisa suya era un gatillo más para la envidia de la médica, que ya no ocultaba su decisión. Si no lograba difamarla con palabras, fabricaría pruebas que la derribaran. El final de la tarde trajo una atmósfera diferente a la mansión. El cielo, pintado en tonos de naranja y púrpura, parecía reflejar la mezcla de sentimientos que rondaba aquel hogar. Rafael caminaba por el jardín, intentando respirar aire puro, cuando vio a lo lejos a Renata meciendo a las gemelas en una mecedora. La escena tenía una simpleza tan desarmante que se detuvo, solo observando. Era como si las niñas pertenecieran a ese regazo desde siempre y no al mundo de los médicos y los diagnósticos confusos. Sintió el pecho apretarse, una mezcla de ternura y miedo. Miedo de estar creando dependencia de alguien que, en el fondo, no era más que una empleada. Pero la mirada serena de Renata parecía responder a sus preguntas silenciosas. Ella no buscaba nada más que dar amor. Rafael se acercó vacilante y agradeció en voz baja, casi en un susurro. Renata, sorprendida, se sonrojó levemente y solo sonrió, moviendo la cabeza como quien dice, «No hace falta agradecer». Fue un momento breve, pero intenso, que no pasó desapercibido para quien espiaba desde las ventanas del piso superior. Cassia, con los brazos cruzados, contempló aquella aproximación con el corazón en llamas. Para ella, aquel gesto simple era una amenaza directa al lugar que intentaba conquistar al lado de Rafael. Decidida a no perder terreno, comenzó a trazar su siguiente paso con aún más frialdad. A la mañana siguiente, la estrategia de Cassia empezó a delinearse. Llamó a una de las niñeras más jóvenes para una conversación reservada y, con un tono casi maternal, sugirió que Renata estaba abusando de la confianza del patrón. Dijo que la joven pasaba demasiado tiempo con las niñas, como si quisiera ocupar el lugar de madre. La niñera, asustada, no supo cómo reaccionar, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Ese mismo día, Cassia insinuó al chofer que había sorprendido a Renata hurgando cajones que no le pertenecían. Cada comentario era cuidadosamente esparcido en lugares estratégicos para que el rumor ganara fuerza sin parecer orquestado. Rafael, por su parte, empezó a notar miradas extrañas y cuchicheos cuando Renata pasaba por los pasillos, pero no entendía el motivo. Renata, ajena a todo, seguía su rutina con dedicación, sin imaginar que una red de intrigas empezaba a formarse a su alrededor. Cuando tomaba a las gemelas en brazos y recibía a cambio el silencio sereno, creía que iba por el camino correcto. No sabía que, al mismo tiempo, cada gesto suyo estaba siendo observado y distorsionado por quien quería verla caer. El clima dentro de la mansión, que durante algunos días se había vuelto más ligero, volvía a cargarse de una tensión invisible. Era como si cada pared guardara un secreto y cada sombra escondiera un juicio. Aquella noche a Rafael le costó dormir. Caminaba solo por la biblioteca de la mansión, con los ojos recorriendo los libros sin realmente leerlos.
Su corazón estaba dividido. De un lado estaba la médica renombrada, que lo aconsejaba con firmeza y decía preocuparse por la salud de las niñas. Del otro estaba la sencillez de Renata, que sin ningún diploma había conseguido lo que nadie más había logrado: paz. Recordaba cada detalle, la forma en que las gemelas se relajaban en su regazo, la mirada serena de la joven, la tranquilidad que se apoderaba de la casa siempre que ella estaba cerca. Pero las palabras de Casia resonaban como un martillo. Cuidado con las personas que quieren aprovecharse de tu fragilidad, Rafael. Esa duda comenzó a corroerlo. Mientras reflexionaba, oyó a lo lejos un leve sollozo procedente del cuarto de las niñas. Subió apresurado, el corazón desbocado, y al abrir la puerta, encontró a Renata sentada en el suelo, con las gemelas en brazos, cantando una canción de cuna tan suave que parecía arrullar el propio aire. Rafael se quedó inmóvil, observando. En ese instante comprendió que, independientemente de las intrigas, era imposible negar la conexión entre ellas. Un nudo se formó en su garganta y por primera vez en mucho tiempo sintió ganas de llorar, no de desesperación, sino de alivio. Mientras Rafael se emocionaba en silencio, afuera la sombra de Casia crecía. La médica había contratado discretamente a un contacto de confianza para falsificar documentos. Su idea era simple y cruel: crear recetas médicas falsas que probaban que Renata había administrado medicamentos sin autorización, poniendo a las gemelas en riesgo. El plan parecía perfecto, pues mezclaba verdad y mentira. Al fin todos sabían que las niñas habían tomado diversos fármacos en los últimos meses. Con algunas firmas falsificadas y papeles cuidadosamente envejecidos, Casia tendría la prueba que necesitaba para destruir la reputación de la limpiadora. Al mismo tiempo, comenzó a mostrarse más cercana a Rafael, ofreciéndole largas conversaciones en el despacho, fingiendo preocupación por su estado emocional. Para cualquier observador externo, parecía que ella era la mujer fuerte y equilibrada, mientras Renata era solo una joven ingenua que se metía donde no la llamaban. Pero en el fondo, la médica ya se veía ganando la guerra. Todo lo que necesitaba era un solo episodio, un descuido, una acusación certera, para que Rafael le creyera y apartara a la limpiadora de una vez. No sabía que, mientras tramaba en la oscuridad, la luz de la verdad crecía cada vez más fuerte en el vínculo inquebrantable entre Renata y las gemelas. Al día siguiente, la mansión amaneció extrañamente silenciosa. Rafael había salido temprano a una reunión de negocios, y los pasillos parecían aún más fríos sin su presencia. Renata aprovechó para adelantar sus tareas, pero su corazón estaba inquieto. Algo le decía que había demasiadas miradas sobre sus pasos. Mientras recogía ropa del tendedero interior, notó a dos empleadas cuchicheando y deteniéndose bruscamente cuando ella se acercó. Fingieron sonreír, pero la sensación de estar siendo juzgada le pesó. Al entrar en el cuarto de las niñas, encontró un sobre la cómoda. Curiosa, lo abrió y se topó con una receta médica extraña que indicaba dosis elevadas de calmantes para bebés. Su rostro se puso pálido. No recordaba que ningún médico hubiera prescrito eso. Antes de que pudiera pensar, oyó pasos detrás de sí. Era Casia, que apareció sonriente pero con una mirada fría. «Veo que encontraste lo que necesitabas», dijo en tono enigmático. Renata, confundida, solo movió la cabeza sin entender. La médica se acercó y recogió el papel, guardándolo de nuevo en el sobre. «Estos documentos no deben quedarse por ahí, ¿sabes? Pueden generar interpretaciones equivocadas». A la joven un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo en aquella mirada que transmitía amenaza, como si cada gesto estuviera calculado. Por primera vez desde que llegó, Renata
sintió un miedo real de estar en ese lugar. Por la noche, Rafael regresó de la reunión exhausto, pero fue sorprendido por la visita inesperada de 2 policías a la puerta de la mansión. Decían haber recibido una denuncia anónima sobre malos tratos y uso inadecuado de medicamentos con las bebés. Se le heló el corazón. En shock, los llevó a la sala, donde Cassia ya estaba convenientemente esperando, como si lo supiera de antemano. La médica presentó los documentos falsificados, afirmando con tono grave que sospechaba de manipulaciones hechas sin su autorización. La sospecha recayó de inmediato sobre Renata, a quien llamaron a toda prisa. Con el rostro pálido y las manos temblorosas, ella intentó explicar que nunca había tocado medicamentos, que su única función era limpiar y ayudar con las niñas. Pero las pruebas parecían abrumadoras. Papeles firmados, fechas, dosis. Rafael sentía el suelo desaparecer bajo sus pies. Quería creer en Renata, pero ¿cómo ignorar documentos oficiales y la palabra de una médica de confianza? Mientras los policías intercambiaban miradas, Renata lloraba en silencio, incapaz de comprender cómo su dedicación se había convertido en acusación. El clima en la mansión era asfixiante, y el viudo percibía más que nunca que algo terrible estaba sucediendo. Solo no sabía en quién confiar. En ese instante, el corazón de Rafael latía descompasado. Sentado ante los policías, intentaba mantener la postura firme de un empresario acostumbrado a negociaciones difíciles, pero por dentro estaba hecho pedazos. Las gemelas dormían tranquilas en el piso superior, ajenas al torbellino de acusaciones que se apoderaba de la casa. Renata, de pie junto a la puerta, parecía una niña perdida, con lágrimas corriéndole por el rostro y el cuerpo temblando de miedo. Verla desmoronada hería algo profundo en Rafael. Recordaba cada momento en que la vio calmar a las bebés, cada noche en que su simple presencia transformó el caos en serenidad. ¿Cómo podría esa misma joven ser capaz de perjudicar a las niñas? La duda lo corroía, pero una voz interna le decía que algo estaba mal, que todo parecía demasiado ensayado. Aún así, ante los documentos presentados por Cassia, las autoridades no tenían opción sino abrir una investigación. La médica hablaba con convicción, como si fuera solo una profesional celosa en busca de la verdad, pero detrás de sus palabras había un brillo casi satisfecho. Rafael notó ese detalle, aunque intentara ignorarlo. Cuando los policías se retiraron, prometiendo volver con medidas formales, el silencio que quedó en la mansión fue ensordecedor. Renata cayó de rodillas, llorando, y Rafael solo la observó, dividido entre el miedo de haber sido engañado y la intuición de estar a punto de cometer un error irreversible. En los días siguientes, la atmósfera de la mansión se volvió insoportable. Los empleados empezaron a mirar a Renata con desconfianza, algunos incluso evitando cruzarse con ella. El rumor de que podía estar envenenando a las niñas corría como pólvora, y cada gesto suyo se interpretaba con sospecha. Renata, asfixiada, pensó en renunciar, pero siempre que miraba a las gemelas sentía que no podía abandonarlas. Había un vínculo inexplicable, casi como si fueran sus propias hijas. Rafael, por otro lado, se encontraba en constante conflicto. Durante el día, recordaba las palabras firmes de Cassia y las pruebas presentadas. Por la noche, recordaba la paz en el rostro de las niñas cuando estaban en el regazo de Renata. Esa contradicción lo consumía, dejándolo irritable, ansioso, incapaz de dormir. En una noche particularmente difícil, se levantó y fue al cuarto de las gemelas. Abrió la puerta despacio y encontró a Renata allí, sentada al lado de las cunas, cantando bajito. Las niñas dormían profundamente, serenas como nunca. Rafael se recostó en la puerta, observando en silencio, y una lágrima solitaria le corrió por la mejilla.
En el fondo, sabía que aquella escena hablaba más alto que cualquier documento, pero todavía le faltaba valor para enfrentarse a la tormenta que vendría si se ponía en contra de Cassia y el peso de su reputación. Al día siguiente, Cassia volvió a la mansión con una postura aún más y firme. Traía consigo una carpeta repleta de documentos y al reunirse con Rafael en el despacho, los dejó sobre la mesa con aire de entregar pruebas irrefutables. Rafael, sé que es difícil, pero tenemos que pensar en el bien de las niñas. Esta muchacha está sobrepasando límites peligrosos. Míralo tú mismo. Él hojeó los papeles, pero cada línea le parecía un peso extra sobre la conciencia. Las firmas, los sellos, todo parecía demasiado perfecto. Sin embargo, algo lo incomodaba. Conocía la mirada de Renata, su sinceridad simple, casi infantil. Le costaba creer que alguien capaz de transmitir tanta paz pudiera también cargar intenciones sombrías. Mientras tanto, Renata, en la planta baja, intentaba mantenerse ocupada. Fregaba el piso una y otra vez, aunque ya estaba limpio, como si quisiera ahogar la angustia en movimiento. Las otras empleadas la miraban de lejos, divididas entre compasión y temor. Sabían que había algo extraño, pero el miedo a contrariar a la médica las mantenía en silencio. Rafael, tras minutos de vacilación, cerró la carpeta y miró a Cassia a los ojos. «Aún no estoy convencido», dijo en tono firme, aunque el corazón le latía acelerado. La médica, sorprendida, contuvo la irritación, pero por dentro su plan empezaba a escurrírsele entre los dedos. Esa noche, Rafael tomó una decisión silenciosa. Si no podía confiar ciegamente en los documentos, necesitaba descubrir la verdad por su cuenta. Mandó instalar discretamente cámaras adicionales en el cuarto de 1905. Las gemelas, colocadas de forma que nadie las notara. No se lo contó a nadie, ni siquiera a las niñeras. Quería pruebas claras, algo que no dejara margen a dudas. Mientras tanto, Cassia creía tener el control absoluto de la situación y planeaba el golpe final. Haría que Renata fuera sorprendida con uno de los frascos de medicamento. El chofer de confianza ya había recibido instrucciones para plantar la evidencia en el armario de la limpiadora. Pero lo que ella no imaginaba era que cada paso suyo estaba a punto de quedar registrado por las cámaras recién instaladas. En la madrugada siguiente, cuando todos dormían, Cassia entró sigilosamente en el cuarto de las bebés, fingiendo una visita de rutina. En las manos llevaba un frasco. Se acercó a la cómoda, abrió un cajón y empezó a revolver las pertenencias. No sabía que la lente escondida en la esquina registraba cada movimiento en silencio absoluto. En ese mismo instante, Rafael, despierto por la ansiedad, observaba desde la pantalla del teléfono todo lo que ocurría. Abrió los ojos de par en par, el corazón le dio un vuelco y una mezcla de furia y alivio se apoderó de él. Por primera vez, la verdad dejaba de ser intuición para convertirse en prueba concreta. Rafael no pudo dormir esa madrugada. Sentado en el sillón del despacho, con el teléfono firme entre las manos, reprodujo varias veces las imágenes grabadas. No había forma de negarlo. Cassia, la médica en quien había depositado una confianza ciega, fue captada manipulando las cosas de las bebés y frascos de medicamentos. Con cada repetición, su pecho se llenaba de indignación. ¿Cómo pudo ser tan ingenuo? ¿Cómo no lo vio antes? La rabia no era solo por la traición, sino por el dolor al que sus hijas habían sido sometidas. Le dolía el corazón al pensar que meses de sufrimiento podrían haber sido prolongados a propósito. No obstante, antes de cualquier reacción, decidió actuar con cautela. Si confrontaba a Cassia de inmediato, ella podría escapar, negar, darle vuelta a la situación. Necesitaba más pruebas, algo incontestable. Mientras planeaba sus siguientes pasos, miró de nuevo por la cámara y vio a Renata entrar en el cuarto de las niñas. La joven, sin saber nada,
acomodaba las mantas y besaba las frentes de las gemelas con ternura. El contraste era brutal. De un lado, la falsedad calculada, del otro, la pureza genuina. Rafael sintió una oleada de culpa invadirlo por haber dudado de la única persona que, sin pedir nada a cambio, había cuidado realmente de sus hijas. A la mañana siguiente, Rafael bajó a desayunar con un semblante distinto. Ya no era el hombre vacilante de los últimos días, sino alguien decidido. Renata, al verlo, percibió el peso en sus ojos, pero no se atrevió a preguntar. Casia, por su parte, llegó con su habitual aire de superioridad, trayendo informes y nuevas recomendaciones médicas. Se sentó a la mesa como si fuera dueña del lugar, convencida de que estaba a punto de consolidar su posición definitiva al lado de la familia. Rafael escuchó en silencio, fingiendo atención, pero por dentro la repulsión crecía. Ya había decidido. Jugaría su juego hasta el final, esperando el momento exacto para dar vuelta a las cartas. Mientras tanto, Renata seguía discreta, sirviendo el café e intentando ignorar las miradas cruzadas de los empleados que aún creían en los rumores. Pero, en el fondo, algo en su intuición le decía que la verdad estaba cerca de salir a la luz. Las gemelas, en brazos de una de las niñeras, reían como si sintieran el cambio en el aire. Aquella risa inocente fue, para Rafael, la confirmación de que necesitaba luchar. No solo por la inocencia de Renata, sino sobre todo por la seguridad de sus hijas. Ese mismo día, Rafael tomó una medida que lo sorprendió incluso a él. Llamó discretamente a su abogado de confianza para una reunión particular en la biblioteca. Le entregó el teléfono con las grabaciones de la cámara y pidió un análisis cuidadoso para que todo quedara documentado legalmente. El abogado experimentado no ocultó la gravedad al ver las imágenes. «Esto es suficiente para abrir un proceso penal», afirmó, mirándolo a los ojos. El millonario sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la voz firme. «Aún no. Quiero que ella misma se delate. Quiero que todos vean quién es realmente». Mientras urdía el plan, Rafael pasó el resto del día observando, en silencio, la convivencia de Renata con las bebés. La joven, incluso bajo el peso de las acusaciones, mantenía una dulzura inquebrantable. Cantaba, acariciaba, sonreía, como si nada pudiera manchar el amor que sentía por aquellas niñas. Eso solo aumentaba la culpa de Rafael, que recordaba cómo había vacilado ante ella cuando llegaron los policías. Decidido a reparar ese error, se juró que cuando llegara el momento, Renata no solo sería exonerada, sino también honrada ante todos los que la juzgaron. Mientras tanto, Casia se movía como si estuviera en control absoluto. Pasaba horas conversando con Rafael, dándole consejos médicos y emocionales, intentando reforzar la imagen de mujer equilibrada e indispensable. Pero cada vez que abría la boca, el viudo la observaba con ojos distintos, buscando señales, percibiendo detalles que antes ignoraba. La prisa por tomar decisiones sola, el exceso de confianza, el brillo de arrogancia escondido bajo la fachada de profesional celosa. Esa noche intentó convencer a Rafael de apartar a Renata de inmediato, alegando que la presencia de la joven estaba confundiendo a las niñas. «Si de verdad quieres proteger a tus hijas, tienes que cortar ese vínculo peligroso ahora», dijo con tono firme. Rafael solo asintió, disimulando la rabia que borboteaba por dentro. Sabía que el momento de exponer la verdad estaba cada vez más cercano, y al mirar después a Renata, cuidando de las bebés como siempre, se prometió que no permitiría que esa injusticia continuara por mucho más tiempo. La mansión estaba a punto de convertirse en escenario de una revelación que nadie podría ignorar. A la mañana siguiente, Rafael se despertó más temprano de lo habitual. No había podido cerrar los ojos en toda la noche, pues su mente estaba enfocada en una sola cosa:
desenmascarar a Casia ante todos. Observó a Renata cruzar el pasillo con una de las gemelas en brazos y sintió que el pecho se le calentaba. La escena simple era la mayor prueba de la verdad. Las niñas solo estaban bien a su lado. Decidió que no esperaría más. Convocó una reunión en la sala principal de la mansión, llamando a todos los empleados, incluidas las niñeras, el chofer y hasta el jardinero. Casia, sorprendida, apareció minutos después, trayendo su aire de autoridad, creyendo que Rafael por fin anunciaría el despido de la limpiadora. El ambiente era pesado, lleno de miradas ansiosas y cuchicheos. Renata, asustada, se mantuvo al fondo, sin entender por qué la habían llamado. Entonces, Rafael se alzó ante todos y su tono firme resonó por las paredes. Hoy vamos a esclarecer la verdad. Mis hijas no pueden vivir en medio de mentiras y manipulaciones. Todos ustedes merecen saber quién realmente las cuida y quién está poniendo sus vidas en riesgo. El silencio que se hizo fue casi asfixiante. Con un gesto calculado, Rafael tomó el control remoto y encendió la televisión de la sala, conectada a las cámaras que él mismo había mandado instalar. Las imágenes comenzaron a reproducirse ante todos. Allí estaba Casia, entrando de madrugada en el cuarto de las niñas, hurgando en los cajones y manipulando frascos de medicamentos. Cada detalle estaba registrado. El shock fue inmediato. Los empleados se llevaron las manos a la boca. Algunos se miraron incrédulos, otros murmuraron frases de asombro. Renata, paralizada, sintió que las lágrimas le caían sin poder contenerlas. Era la prueba que jamás habría podido conseguir por sí sola. Casia, por su parte, palideció de un modo casi fantasmal. Intentó justificarse, diciendo que solo estaba verificando la seguridad de las bebés, pero la voz le temblaba y la desesperación delataba su culpa. Rafael no le dio tiempo. «Basta de mentiras, doctora. A partir de ahora, la policía se encargará de usted». El chofer ya había sido instruido para llamar a los policías de vuelta, y en cuestión de minutos la sirena resonaba afuera. En ese momento, la farsa se desmoronaba ante todos, y Casia comprendía que su juego había llegado a su fin. El sonido de la sirena acercándose trajo una tensión palpable a la mansión. Los empleados, aún boquiabiertos por las imágenes exhibidas, se apartaron instintivamente de Casia, como si su mera presencia fuera contagiosa. Ella, desesperada, intentaba recomponerse, insistiendo en una versión confusa. Decía que solo quería ajustar la dosificación de los medicamentos, que había sido malinterpretada. Pero nadie le creía ya. El peso de la verdad estampada en las grabaciones era aplastante. Rafael, de pie frente a ella, no ocultó la decepción. Los ojos le ardían de rabia y tristeza. Tocaste lo que tengo de más precioso, usaste el dolor de mis hijas para tus propios intereses. Eso no tiene perdón. Cuando los policías entraron, Casia perdió por completo el control. Intentó escapar por un lateral de la sala, pero fue contenida rápidamente. Gritaba, acusaba a Rafael de ingratitud y a Renata de manipulación, pero sus palabras resonaban huecas, sin credibilidad. El hombre que antes parecía dividido ahora tenía convicción plena. No solo confiaba en Renata, sino que también sabía que solo ella había devuelto la vida a aquella casa. Mientras Casia era llevada por los policías, Renata permaneció inmóvil, sin saber si podía creer lo que veía. Las lágrimas corrían, pero esta vez no eran de dolor, sino de alivio. Los empleados, uno a uno, comenzaron a acercarse a ella, algunos pidiendo disculpas por las miradas torcidas y los cuchicheos de los últimos días. Rafael, sin embargo, fue quien más la sorprendió. Se acercó lentamente, puso la mano en su hombro y con la voz entrecortada dijo: «Me equivoqué al dudar de ti, pero hoy todos vieron la verdad. Tú salvaste a mis hijas, Renata, y también me salvaste a mí». La joven, sin poder responder, solo bajó la mirada,
emocionada. Las gemelas, como si sintieran la paz restablecida, comenzaron a balbucear en brazos de la niñera que las sostenía, atrayendo las miradas de todos. La risa de las niñas rompió el clima pesado, trayendo a aquel hogar un soplo de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, la mansión pareció respirar un alivio genuino, libre del veneno de la desconfianza. Aún había heridas por sanar, pero en ese instante, una nueva historia comenzaba a escribirse entre Rafael, Renata y aquellas dos pequeñas vidas. Esa misma tarde, tras la salida de la policía, la mansión parecía diferente. El aire pesado que antes asfixiaba los pasillos se había disipado, dando lugar a una calma inesperada. Aún así, Rafael no conseguía relajarse. Caminaba de un lado a otro en la sala, reflexionando sobre todo lo ocurrido. Se sentía culpable por haber permitido que Casia se quedara tanto tiempo en su vida y en la de sus hijas, pero al mismo tiempo, aliviado por haber visto finalmente la verdad. Renata, por su parte, permanecía en silencio, ayudando a acomodar a las gemelas en el cuarto. Sus gestos eran los de siempre, delicados, cuidadosos, llenos de una ternura natural. Pero en su interior, una mezcla de inseguridad y gratitud se entrelazaba. No sabía si, después de toda la confusión, Rafael aún la mantendría en la casa. Al salir del cuarto lo encontró parado en la puerta, observando. Su mirada ya no era de desconfianza, sino de reconocimiento. Por un instante intercambiaron un silencio cargado de sentimientos no dichos. Él quería agradecer una vez más, pero las palabras parecían pequeñas ante la dimensión de lo que ella había hecho. Aquella noche, Rafael reunió de nuevo a todos los empleados en la sala principal. El clima seguía siendo de expectativa, como si todos aguardaran una decisión definitiva. Con tono firme, declaró: «A partir de hoy, nadie en esta casa se atreverá a cuestionar la integridad de Renata. Ella no solo ayudó a mis hijas, también devolvió la vida a esta familia. Si alguien tiene algo contra ella, tendrá que arreglárselas conmigo». El impacto fue inmediato. Algunos empleados bajaron la cabeza, avergonzados por los rumores repetidos en los pasillos, mientras otros asintieron en silencio, reconociendo la justicia de sus palabras. Renata, cohibida, intentó retroceder, pero Rafael insistió en que permaneciera a su lado. «Todos vieron la verdad», añadió con firmeza. En ese instante, algo cambió para siempre en la dinámica de la mansión. Renata dejaba de ser solo la humilde limpiadora para convertirse en alguien esencial en el hogar de los Ferraz. Al fondo, las gemelas soltaron risitas, como si bendijeran el momento. Fue uno de esos instantes raros en que todos sintieron que presenciaban el inicio de una nueva etapa, más justa, más ligera y más verdadera. Los días siguientes estuvieron marcados por una transformación visible en la mansión. El ambiente, antes cargado de tensión, parecía por fin respirar. Los empleados trabajaban con más ligereza y hasta los cuchicheos malintencionados desaparecieron. Rafael, aunque aún abatido por los recuerdos del duelo, pasaba más tiempo en casa, disfrutando de momentos simples al lado de sus hijas. Siempre que las miraba, tranquilas en los brazos de Renata, sentía un nudo en el corazón mezclado con gratitud. Era como si Dios hubiera enviado a aquella joven para salvar a su familia cuando todo parecía perdido. Renata, por otro lado, todavía se sentía fuera de lugar. No estaba acostumbrada a los elogios ni a la importancia que ahora le daban. En sus pensamientos repetía que solo era una muchacha sencilla, que hacía lo que cualquier madre haría por una criatura. Pero, en el fondo, había un dolor que no se apagaba, el recuerdo del hijo que perdió. Quizá era justamente esa herida la que le daba fuerzas para cuidar de las gemelas con tanta devoción. Rafael lo percibía en cada gesto, en cada mirada silenciosa que ella lanzaba a las niñas,
como si intentara recuperar, a través de ellas, el amor que el destino le había arrebatado. Cierta noche, después de acostar a las bebés, Rafael encontró a Renata en el jardín, sentada en un banco de madera. La luz de la luna iluminaba su rostro sereno, pero sus ojos delataban la añoranza de algo que no podía decirse. Él se acercó en silencio y se sentó a su lado. Durante algunos minutos, ninguno habló. Solo escucharon el sonido del viento entre los árboles, hasta que Rafael, con voz baja y sincera, rompió el silencio. Sé que cargas un dolor muy grande, lo veo en tu mirada, pero quiero que sepas que aquí encontraste un nuevo hogar. Mis hijas te necesitan y yo también. Las palabras, simples y directas, hicieron que las lágrimas de Renata corrieran. Intentó disimular, pero Rafael le sostuvo la mano con firmeza. Era un gesto de confianza, de reconocimiento y quizá de un sentimiento que empezaba a nacer más allá de la gratitud. En ese instante, Renata sintió que ya no estaba sola en el mundo y que su destino podía, por fin, cobrar un nuevo sentido. Con el paso de las semanas, la noticia de la detención de Casia se extendió por la ciudad. La prensa local divulgó el caso como un escándalo. Una pediatra renombrada acusada de falsificación, manipulación de medicamentos e intento de aprovecharse de un millonario viudo. Rafael prefirió el silencio. No quería exponer aún más a sus hijas. Las protegió del acoso de los medios y mantuvo la vida dentro de los muros de la mansión. Dentro de ella, no obstante, todo había cambiado. Renata ya no era vista como una simple empleada de limpieza. Se había convertido en la figura central de aquella casa. Las gemelas la seguían con la mirada cada vez que pasaba, y los empleados, antes desconfiados, ahora la respetaban profundamente. Aún así, Renata seguía siendo humilde. Nunca exigió nada a cambio, nunca buscó ventajas. Continuaba vistiendo su uniforme sencillo, barriendo los pasillos con dedicación, como si nada hubiera pasado. Pero para Rafael, cada pequeño gesto suyo era un recordatorio de que no había fortuna que comprara la pureza de un corazón verdadero. Empezó a sentir una nueva forma de inquietud. Ya no era la duda sobre su lealtad, sino el miedo a perderla. En una noche lluviosa, el pasado de Renata salió a la superficie. Mientras mecía a las gemelas en la sala, le contó a una de las niñeras en voz baja que había perdido un hijo poco antes de ser contratada. No dio detalles, pero sus ojos vidriosos decían más que cualquier palabra. Rafael, que escuchó la confesión al entrar discretamente, se quedó en silencio, sin valor para interrumpir. Solo contempló cómo el dolor que ella cargaba se desbordaba en forma de amor por sus hijas. En ese instante, comprendió que Renata no era solo alguien que había salvado a sus niñas. Ella también necesitaba ser salvada. El viudo sintió una mezcla abrumadora de compasión y admiración. Percibió que aquella mujer, con su historia marcada por la pérdida, había encontrado una segunda oportunidad a través de sus hijas. Y quizá él también había encontrado la suya. Cuando Renata notó su presencia, intentó disimular, secándose las lágrimas rápidamente. Pero Rafael simplemente se acercó, puso la mano en su hombro y dijo con firmeza: «Aquí, nunca más estarás sola». Los días que siguieron consolidaron una nueva rutina en la mansión Ferraz. Rafael ya no evitaba demostrar su aprecio por Renata. Era común verlo acompañándola en el cuidado de las gemelas, observando cada detalle, como si aprendiera de ella a ser padre de nuevo. Él, que antes se sentía impotente ante el llanto insistente de las niñas, ahora lograba mecerlas, cambiar pañales e incluso hacerlas sonreír, siempre bajo la mirada paciente y orientadora de Renata. Los empleados comenzaron a comentar discretamente sobre la creciente cercanía entre ambos, pero esta vez no había malicia en los murmullos. Era distinto.
un reconocimiento de que aquella unión, de alguna forma, había devuelto la vida a la casa. Rafael, sin embargo, aún luchaba contra el temor de dar un paso más. No quería que sus intenciones se malinterpretaran, ni que Renata se sintiera presionada. Pero cada vez que veía a sus hijas dormirse en su regazo, sentía que el destino le mostraba un camino inevitable. Una tarde soleada, Rafael decidió hacer algo que no hacía desde la muerte de su esposa. Abrió las puertas de la mansión para recibir a familiares cercanos. Era un gesto simbólico de que estaba listo para retomar poco a poco una vida social. Durante el encuentro, muchos notaron la presencia constante de Renata al lado de las niñas. Algunos parientes, sorprendidos, llegaron a comentar en voz baja: ¿quién es esa muchacha? Las niñas parecen tan apegadas a ella. Rafael, en lugar de evadir, la presentó con orgullo. Ella es Renata. Es quien ha cuidado de mis hijas cuando nadie más pudo. El tono de su voz, cargado de respeto y gratitud, dejó a Renata sin reacción. Se sonrojó, bajó la mirada e intentó escapar de la atención, pero las gemelas, aferradas a su vestido, dejaron claro que no la dejarían apartarse. Fue entonces cuando Rafael comprendió. No importaba lo que pensaran los demás. Renata ya era parte de la familia, aunque aún no se hubiera dado cuenta. Esa noche fue especial. Tras la visita de la familia, la mansión permaneció silenciosa, pero había una energía distinta en el aire, casi como si las paredes respiraran alivio. Rafael, sentado en el despacho, reflexionaba sobre todo lo ocurrido en los últimos meses. Pensaba en cómo el dolor lo había consumido tras la muerte de su esposa, en cómo se había sentido perdido, incapaz de ser padre. Recordaba también la manipulación de Casia y la sensación de impotencia ante las crisis de las gemelas. Pero, sobre todo, pensaba en Renata. Con cada recuerdo, su corazón se apretaba de un modo nuevo, ya no de dolor, sino de reconocimiento. Reconocía en ella no solo la salvación de sus hijas, sino también la posibilidad de reconstruirse a sí mismo. Decidió entonces que no podía seguir posponiendo. Se levantó, fue al cuarto de las niñas y encontró a Renata recostada en la butaca, con las bebés dormidas en sus brazos. La escena lo desarmó. Se acercó despacio, se arrodilló ante ella y en voz baja dijo: «No tienes idea de lo que significas para nosotras». Renata abrió los ojos, sorprendida, y sintió que el corazón le daba un salto. Renata guardó silencio unos segundos, intentando entender si había escuchado bien. La mirada de Rafael era firme, pero llena de emoción. Él continuó: «Perdí la esperanza, perdí la fuerza, y tú lo trajiste todo de vuelta. Mis hijas solo conocen la paz porque tú estás aquí. No quiero que sigas pensando que eres solo una empleada. Eres parte de esta familia». Las palabras cayeron sobre ella como un peso dulce, difícil de cargar. Las lágrimas llegaron sin que pudiera contenerlas. «Pero yo no soy nada, señor Rafael. Solo una muchacha sencilla que lo perdió todo», respondió con la voz quebrada. Él le sostuvo las manos con firmeza y replicó: «Y justamente por eso entiendes tanto el valor de la vida. Nos devolviste lo que habíamos perdido». El silencio entre ellos fue llenado por el respirar tranquilo de las bebés. En ese instante, algo cambió para siempre. Ya no era solo gratitud, era un vínculo inquebrantable que comenzaba a transformarse en amor. El tiempo pasó, y la mansión ya no era el mismo lugar sombrío de antes. Donde reinaba el llanto incesante, ahora había risas infantiles y voces suaves. Rafael transformó su rutina. Pasaba las mañanas en el jardín con sus hijas, las tardes ocupándose de los negocios solo lo necesario, y las noches rodeado de la presencia tranquila de Renata. La justicia contra Casia siguió su curso, y la médica fue condenada por fraude y manipulación, convirtiéndose en noticia en los periódicos
y en ejemplo de cómo la ambición puede corromper incluso la profesión más noble. Dentro de la casa, sin embargo, lo que más importaba era la nueva vida que florecía. Renata, aún tímida, insistía en mantener su uniforme y sus tareas, pero ya no podía esconder el brillo distinto en los ojos cuando estaba cerca de Rafael. Los empleados, antes espectadores desconfiados, ahora hacían fuerza en silencio, pues sabían que aquella unión estaba escrita más allá de las apariencias. Con cada gesto, con cada sonrisa compartida, el vínculo entre ellos se hacía más claro, como si fuera inevitable. Una mañana clara de domingo, Rafael reunió a todos en la sala principal, del mismo modo que lo había hecho el día de la revelación contra Casia. Pero esta vez no había tensión, solo expectativa. Con las gemelas en brazos, miró a Renata y dijo ante todos: «Esta casa volvió a ser un hogar porque tú estuviste aquí. Quiero que sepas que ya no eres una empleada. Quiero que seas oficialmente parte de nuestra familia». El silencio fue roto por aplausos espontáneos de los empleados y Renata, atónita, dejó que las lágrimas cayeran libremente. Rafael se acercó, le entregó a una de las bebés y completó, emocionado: «Tú salvaste a mis hijas y también me salvaste a mí». En ese instante, Renata comprendió que su dolor finalmente se había transformado en amor y esperanza. Lo que empezó como un acaso, un encuentro de destinos rotos, ahora se convertía en el inicio de una nueva historia. No de patrón y empleada, sino de una familia reconstruida por la fuerza del afecto. Y así, ante la risa inocente de las gemelas, la mansión Ferraz se llenó de vida como nunca antes.